nutricionista, dietista y además educadora en diabetes. Hoy, 14 de noviembre, es el Día Mundial de la Diabetes, un día que pues se conmemora para precisamente crear o mandar esos mensajes de conciencia de la importancia de conocer qué es la diabetes y sobre todo cómo cuidarnos. Bienvenida, licenciada, ¿cómo está? Hola, buenos días, buenas tardes, súper bien, muy contenta por esta invitación, especialmente hoy 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Así es, y yo creo que lo importante que tenemos que preguntarle, aunque parezca muy básico, es cómo se da, cómo se controla, cómo detectar la diabetes. Es un tema que tiene que ver o guarda relación directamente con una vida saludable en materia de nutrición o no necesariamente, es heredable. ¿Cómo podemos nosotros pues estar muy claros de la importancia de conocer todas estas áreas? Ok. La diabetes, para tener claro, es una condición crónica en donde los niveles de azúcar en sangre se elevan. Eh, La forma de diagnosticarlo es a través de muestras de sangre. Se ven los niveles de glucosa, que es el azúcar en sangre, o algo que se llama hemoglobina glicosilada, que es el promedio del azúcar en los últimos 3 meses. Si está por arriba de 6,5, hay un diagnóstico de diabetes y es por eso que es tan importante, si no se han ido a revisar, se hagan sus chequeos con su médico de cabecera, pues para que les puedan hacer su evaluación y su diagnóstico de ser necesario. Entonces, con respecto a la alimentación, realmente la mayoría de los casos de diabetes es diabetes tipo 2. ¿Okay? Es una diabetes que está asociada a hábitos alimenticios, malos hábitos alimenticios, exceso de peso, sedentarismo, y de ahí está pues también la diabetes tipo 1, para no dejar de mencionarla, que es más una condición autoinmune, en donde en la mayoría de los casos se diagnostica más que nada en niños adolescentes. Diabetes tipo 2, mientras que se está viendo cada vez más en adolescentes por todo este tema del peso y exceso de peso, realmente se ve un poco más en Claro. lo que son adultos mayores. Y por ejemplo, los síntomas, porque asumo yo que hay quienes pueden estar presentando algunos síntomas y decir, caramba, qué me pasa? Me siento extraño, me siento con muchos dolores de cabeza, con mareos. Algunos síntomas que pudiera usted decir, mire, vamos, cuando te sientas algún síntoma de estos que usted va a ponernos de manifiesto, hay que ir a hacerse la prueba. O si la diabetes sí o sí se hereda de los familiares o no necesariamente. Con respecto a los síntomas, eh, realmente en la mayoría de los casos, especialmente en los primeros años de diagnóstico de diabetes, no hay síntomas. Y por eso, como la diabetes no duele, no pica, no se siente nada, muchas personas no le dan la importancia a su control y manejo. Ya cuando llegan a los síntomas es porque los niveles de glucosa o de azúcar están tan elevados que ya entonces sí nuestro cuerpo empieza como a mandar señales. Entre esos está lo que es visión borrosa, mucha sed, eh, también uno tiende a ir al baño entonces a orinar de forma más seguida, se pierde peso de forma, o sea, sin razón alguna. Esos son casi siempre algunos de los síntomas, pero como te menciono, ya es cuando la diabetes tiene muchos años, glicemias muy elevadas, es cuando se presentan estos síntomas. Entonces es mejor prevenirla porque hay un rango de hemoglobina glicosilada, este promedio de azúcar, que es una prediabetes. Entonces, si ya tenemos prediabetes, podemos lograr corregir nuestros hábitos, incrementar actividad física y prevenir una diabetes. Eh, ¿Cuáles serían esos pasos claves para prevenir la misma? Cuando hablamos de prevención de diabetes, siempre, y se ha visto que incluso más que medicamentos, hay que perder peso. Se habla de alrededor de un 5 a un 10% del peso en el que estás. O sea que no estamos hablando de una pérdida, o sea, de 50 libras, 60 libras. Muchas veces, si estás en 200 libras y te enfocas en las primeras 10 a 20 libras, ya va a haber
una reducción en lo que es la glucosa en sangre y la hemoglobina glicosilada. Entonces, peso es una. Y la segunda es actividad física, o sea, ejercicio. Por lo menos 150 minutos de ejercicio a la semana. Eso es 3 veces a la semana, 1 hora. O si eres una persona que de pronto no puede agarrar la hora completa, bueno, 30 minutos, 5 veces a la semana. Es la recomendación. Y en cuanto a la nutrición, sobre todo en momentos en el que vivimos, en donde pudiera estar faltando algo en esa dieta del panameño, ¿cuáles son esas recomendaciones puntuales para prevenir, ayudar en esa prevención de la diabetes? Y que nos haga referencia sobre todo, Magíster, de cómo estamos en la región, en el país, en Panamá y en la región con relación a los casos de diabetes. Mira, se estima que cerca de un 10% entre un 9 y un 10% de la población panameña tiene ya diabetes, pero cuando vemos el tema de sobrepeso y obesidad, estamos hablando entre casi o muy cerca de un 60% de los panameños tiene sobrepeso y obesidad, y eso es lo que está impulsando a que se desarrolle más diabetes, se suba la presión, se suba el colesterol, enfermedad cardiovascular y todas estas enfermedades no transmisibles. Entonces el peso es muy importante. Y queremos siempre una alimentación balanceada. Evitar frituras, por ejemplo, el método de cocción es importante. Evitar bebidas azucaradas, y creo que es uno de los puntos más importantes aquí en los panameños, recordar de que, bueno, es mejor acompañar nuestras comidas de pronto con un café sin echarle azúcar, le podemos echar un poquito de leche, acompañarlo con agua, y siempre el agua va a ser una mejor opción que cualquier jugo, chicha o soda. Y ¿Qué de tan ahí entonces, recomendable, sí, qué perdón. tan recomendable, Magíster, es, ahora se ha puesto muy de moda el tema de las cosas con gluten, sin gluten, o los dulces, que pueden comer dulce, asumo yo, pero endulzados con otro tipo de azúcar? ¿Eso es recomendable, no es recomendable? Para una persona que debería vivir con diabetes, pero vivir su vida dentro de lo que cabe normal, cuidándose nada más. ¿Cuáles serían esas recomendaciones? Y también plantear la diferencia, usted habla de una diabetes uno, una diabetes 2, ¿cuál es más agresiva que otra? ¿De cuál deberíamos cuidarnos más? Realmente, con respecto al gluten, el gluten es una proteína que se encuentra, por ejemplo, en el trigo, en la cebada y en el centeno, y está asociada a lo que es una enfermedad celíaca o a una intolerancia. Realmente no está relacionada a diabetes. eh, o sea que si la persona tiene esa intolerancia al gluten y quiere evitarlo, perfecto, pero no es la forma necesariamente de cuidarse para tanto prevención como manejo de la diabetes. Y con respecto a lo que es diabetes tipo 1 o 2, cuál es más agresiva o no, si me preguntas a mí, realmente las dos son agresivas si no se cuidan. Sin embargo, la diabetes tipo 1 es autoinmune, entonces no se puede prevenir. Realmente todavía no se sabe las razones por el cual nuestro propio cuerpo crea esa inmunidad, destruye las células que producen la insulina y es lo que causa la diabetes tipo 1, y por eso esos usualmente niños, adolescentes y adultos eventualmente necesitan inyectarse insulina como forma del tratamiento. Entonces la gente se asusta cuando ve, ay, es insulina, es una peor diabetes. Pero la peor diabetes es la que no se cuida. No importa si es tipo 1 o tipo 2, si las glicemias y la hemoglobina glicosilada están altas, empiezan entonces las complicaciones. Empezamos a afectar, se empieza a afectar son los vasos pequeños, lo que son los ojos, los riñones, la parte de los pies, los nervios de los pies, y también venas grandes, o sea, lo que es cardiovascular, hay más infartos, derrames, que son más que nada las complicaciones asociadas a una diabetes no controlada. Ahora, todas estas condiciones se pueden prevenir si se controla la diabetes. Se puede prevenir que se dañe el riñón y que se empiece una diálisis, se puede prevenir que se dañe una ceguera, ¿ok? Por un mal control. Todo esto se puede prevenir, y creo que por eso hoy es tan importante hacer ese llamado a toda la población panameña
de que si no tienen diabetes, pero sí tienen familiares con diabetes, que pasen el mensaje y que ellos también se cuidan, porque sí, realmente sí hay un factor hereditario cuando hablamos de diabetes, pero de lo que el papel más grande lo juega hábitos de alimentación y ejercicio. Fíjese que me quedé con una duda. Usted hizo una acotación de uno de los signos en las personas que padecen de diabetes y es que pierden peso de una manera drástica. ¿Qué relación hay con esta pérdida de peso versus los medicamentos que usan las personas que ya están diagnosticadas con diabetes versus que ese medicamento para algunas personas que están en sobrepeso lo están utilizando para perder peso? Ok, una cosa es, estoy perdiendo peso y no sé por qué estoy perdiendo peso. Sencillamente de la noche a la mañana tengo 2 semanas y he perdido 20 libras y no estoy haciendo nada diferente. ¿Ok? Solamente que de pronto me levanto a ir al baño a orinar 5 o 6 veces en la noche. ¿Ok? Pero perdí un montón de libras y muchas veces estoy emocionado por eso, pero son signos de alarma de que de pronto algo no está bien. Si no estás haciendo nada para perder peso y has perdido 20 libras en 2 semanas, como que es mejor acudir a tu médico. Sin embargo, el medicamento de lo que estás hablando son medicamentos que se están usando mucho, sí, para la pérdida de peso, pero también para el control de la diabetes. Entonces, eh, para este tipo de medicamentos es importante ir al médico, tener una evaluación, a ver si son candidatos o no de utilizarlo, que sepan cuáles son los efectos secundarios de utilizarlo, pero son excelentes medicamentos que ayudan al final a nuestra meta, que es el control de la diabetes, tener unas glicemias en rango, y si hay un exceso de peso y como efecto podemos lograr que estas personas pierdan peso, pues hay que aprovecharlo. Así es. Bien, ese llamado de conciencia en el Día Mundial de la Diabetes para todas aquellas personas que nos escuchan de cómo deben cuidarse, cómo deben prevenirlo, cómo deben mejorar sus hábitos alimenticios, precisamente para llevar dentro, si pues es diagnosticado con diabetes, llevar una vida lo más sana posible y lo más amigable posible, porque de eso se trata, ¿no? Claro. Creo que cuando hablamos de alimentación, y hay un montón de dudas siempre en esta área, si la dieta A, B o C, a mí me gusta recordarle a todos mis pacientes, pero también a la población en general, no hay una dieta especial para todos. Tiene que ser individualizada y tiene que ser algo que se pueda mantener a lo largo de la vida. Sí hay que recordar, yo siempre muestro lo que llamo el plato ideal, en donde de ese círculo, de ese plato, la mitad lo ideal es que sea de vegetales sin almidones, o sea, lechuga, tomate, pepino, berenjenas, espinaca, brócoli, coliflor, los que ustedes quieran, ¿ok? Pero que llene la mitad de ese plato. De ahí agarrar un cuarto del plato que sea para lo que llamamos carbohidratos, que son vegetales con almidón, yuca, papa, otoe, zapallo, también el arroz, ¿okay? La pasta. Y entonces el otro cuarto del plato va a ser de la proteína, el pescado, el pollo, la carne. Entonces ya aquí completamos el círculo completo y de esta forma logramos comer de forma balanceada, evitando excesos de carbohidratos, que sabemos que tienen el mayor impacto en las glicemias, incluir las proteínas y evitar las bebidas azucaradas, o sea, acompañar ese plato con lo que sería agua o alguna bebida sin azúcar. Sobre todo el tema del azúcar que a tantos les cuesta dejarla, ¿no? Es increíble lo que se ha puesto muy de moda ahora, pues es una avalancha de información del daño que hace el azúcar. Y eso no nos lo decían antes. Pero bueno, un mensaje final y con eso concluimos en el marco del Día Mundial de la Diabetes. Bueno, el mensaje sería comer de forma balanceada, hacer más ejercicio, acudir al médico para la revisión y mantener un buen control de las glicemias, realmente. Bien, quiero agradecerle a la magíster Denise Abu Ghanem, licenciada en nutrición, dietista y educadora en diabetes por acompañarnos y pues ser esa voz que hoy en el contexto del Día Mundial de la Diabetes hiciera ese llamado a la conciencia
sobre el impacto que ha generado la diabetes y que puede generar en la salud si uno no se cuida, si no mejora sus hábitos alimenticios. Muchísimas gracias, que tenga una linda tarde. Hasta luego.